Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy continuamos la lectura sistemática de la Biblia con 2 capítulos más del libro de los jueces, que yo personalmente, gracias a un libro que tuve la oportunidad de tener en mis manos hace un tiempo, he titulado al libro de los jueces Los héroes imperfectos de Dios. Hemos visto a Gedeón, a Ot, Débora, Barak y algunos hombres tristemente olvidados por nosotros. Hombres que realmente hicieron el trabajo que Dios les puso en sus manos y que gracias a ese trabajo Israel pudo estar tranquilo a pesar de que Israel había caído una y otra vez en una idolatría grosera, adorando a todo Dios estatuilla que se le atravesó por el camino. Israel debió haber sido una luz a las demás naciones y lo que hizo fue adaptarse a las costumbres que estaban a su alrededor al punto de tener hombres que los subyugaban, que los destruían las cosechas, hombres extranjeros, reinos extranjeros, de Siria, de Mesopotamia, de Moab, los mismos cananeos traicionándolo, como Javín y Císara, después de haber hecho pacto con los cananeos. Vimos a un político llamado Abimelech y vimos toda una trama muy parecida a como es nuestro mundo el día de hoy. Pareciera que estuvieran narrando una historia actual de Abimelech y otro más que ya creo que era Gaaz, que estaban allí buscando quién hacía más propaganda política. Hasta que bueno, el pueblo se cansó y una mujer lanzó una piedra y mató a Abimelech. Y aún así, en la condición moribunda en la cual se encontraba Abimelech, dijo, no, escudero, mátame tú para que no digan que me mató una mujer, para que no quede registrado en la historia que una mujer me mató y ahí Dios se lo dejó marcado, para que todo el mundo supiera que una mujer lo mató. Pero el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo y Dios levantó a 2 hombres que lamentablemente lo hemos olvidado, Tola y Jair, que solamente se mencionan, ellos gobernaron y el pueblo estuvo tranquilo. O ellos juzgaron a Israel y el pueblo estuvo tranquilo por muchos años hasta que llegaron los filisteos. Bueno, y en esa condición de tener ahora los filisteos prácticamente acosando a Israel, es donde aparecen un grupo de jueces y uno de esos jueces también imperfectos llamado Jefté aparece en la historia. Jefté era galaadita, o sea, de Galaad, del lado oriental de Israel, del otro lado del Jordán, donde estaban las tribus Rubén, Gad y Manasés. Entonces, Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Bueno, 2 características muy buenas. Era hijo de una mujer ramera. Nadie escoge a sus padres. Él no tiene la culpa de que su mamá haya tenido una vida un poco desordenada por algún motivo, por alguna razón. Yo no creo que una niña, una jovencita, un adolescente dice, me voy a meter a prostituta. Ya hay una vida accidentada en la historia de Jefté. Ya hay parte de la historia de Jefté que muestra que algo no venía llevándose bien. Y el padre de Jefté era de Galaad, o sea, del lado oriental, del otro lado del Jordán. Pero la mujer de Galaad, dice el versículo número 2, voy a colocar aquí el verso. La mujer de Galaad, una mujer de Galaad, le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté. ¿Okay? Diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. El papá de Jefté tuvo por ahí su aventura
Y Jefté, al igual que Abimelech, era hijo no reconocido. O sea, era un bastardo. Era hijo no reconocido. Hermano, ¿tú crees que esto es una historia que ha sucedido solamente en el pasado? ¿Tú crees que el día de hoy no sucede lo mismo? ¿Tú crees que hoy no hay hijos no reconocidos? ¿Tú crees que no hay por ahí hombres que tienen hijos con otras mujeres? Y cuando llega el momento de que esos niños reclamen sus derechos, los hijos que sí fueron reconocidos, dijo, ven acá, tú no eres hijo de nuestro padre, tú eres hijo de por allá, de esas aventuras furtivas. Entonces, esto es la segunda vez por lo menos que lo leemos en el libro de los jueces. Pasó con Abimelech, que Abimelech era hijo no reconocido de Gedeón. Y mire las consecuencias de un error. No se justifica, pero miren a Abimelech hasta donde llegó. Ahora veamos a Jefté. Jefté también fue hijo no reconocido. Y peor aún, hijo de una prostituta. La mujer quedó embarazada porque, bueno, se dedicaba a eso. Y en el momento en que Jefté fue a reclamar sus derechos como hijo, dijo, no, tú no, los hermanos de él, tú no eres hijo legítimo. Eres hijo de otra mujer, hijo de la otra por allá. Bueno, en medio de eso, huyó Jefté, pues, de sus hermanos y habitó en la tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos igual que Abimelech, solo que Abimelech les pagaba, pero estos eran los amigos de Jefté, los hombres ociosos. Me llama mucho la atención de que Jefté es esforzado y valiente, pero anda con hombres ociosos. O sea, hay personas que tienen buenas características, hay personas que quizás tengan buenos deseos, buenos planes, pero sus relaciones sociales hacen que eso se destruya. No sé, de repente Jefté entró en una etapa de depresión en su vida, porque ni siquiera sabemos cuántos años tienen cuando se contó esta historia, y está juntado con hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, para cosa extraña. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad, la parte oriental, fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Lo buscaron después de mucho tiempo. Quizás Jefté desarrolló estrategia militar, de repente desarrolló una disciplina a través de este tipo de ejercicios para combate. Fue reconocido. Fue un hombre que demostró influencia en donde estaba. Y aunque era el bastardo del pueblo, aún así, los ancianos reconocen que este hombre tiene capacidades para ayudarles en esta situación apremiante contra los amonitas. Y van y lo buscan. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros. O sea que los ancianos de Galaad eran los hermanos. No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Yo, hermano, yo hubiese respondido igual. De verdad, palabra. Que a mí me tratan de esa manera. Y yo me pongo en el lugar de Jefté. Yo respondo igual. Me van a buscar ahora que me necesitan, ¿verdad? Porque saben que he sobrevivido solo. Porque me ha tocado que enfrentar cuanta cosa se atraviesa por mi camino. Y ahora sí me van a buscar. ¿No fueron ustedes mismos los que me botaron de la casa de mi propio padre diciéndome que yo era hijo de otra mujer? Sacándome en cara los errores de mi padre. ¿Qué culpa tengo yo lo que haya hecho? Ahora sí me buscan, ¿verdad? Por eso yo digo que no hay mucha diferencia entre estas historias y lo que pasa el día de hoy. Si tú me dijeras a mí, mi hermano, que en el siglo XXI esto no pasa, yo pensaría que esto es ficción. Pero este es un relato real de cosas que han venido pasando a lo largo de la historia. Le pasó a Jefté y le ha pasado a mucha gente.
Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas el caudillo de todos los que moran en Galaad. Te vamos a reconocer como un hombre grande. Pero a veces yo pienso que esto también tenía una doble intención, ¿no? Porque estos ancianos no se atrevían a enfrentar ellos a los amonitas. Porque eran hombres de oficina. Ese tipo de personas que hablan mucho y hacen poco. En cambio, Jefté era un hombre de batalla, de mundo, de calle, un hombre corrido, un hombre que aprendió a los golpes. Dice el versículo número 9, que Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, porque voy a estar voy a estar al frente de una batalla donde puedo morir, y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? No dice rey, pero ¿tendré yo el liderazgo y la responsabilidad del pueblo? Y no estamos hablando de todo Israel, hermanos. Estamos hablando de una parte de Israel. Así como Abimelech llegó a ser un supuesto rey, un gobernante de una parte, y así como Jabín era un rey de Canaán, Jefté iba a ser un rey o un gobernante o un caudillo de una parte de Israel, no de todo Israel. Recordemos que el primer rey de Israel era Saúl, o llegó a ser Saúl, todavía falta mucho para eso. Entonces, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jabot y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y aquí vienen esas famosas historias de las personas que empiezan a tener esos rencores de los cuales ni siquiera habían participado. De esas historias del pasado de las cuales ni siquiera ellos existían. El tipo de personas que sacan la historia y dicen: esto le pertenece a nuestros antepasados. Imagínate, hermano, que tú dices: no, estaba en todo su derecho, porque los israelitas llegaron y tomaron la tierra de los cananeos. Ok. Nosotros seríamos capaces, como latinos, yo por ejemplo que estoy en Colombia y en Venezuela, nosotros seríamos capaces de devolverle la tierra a los indígenas e irnos a España, pregunto yo. Después que han pasado 200 años, o más de 200 años, de la independencia de los países latinoamericanos, nosotros le devolveríamos la tierra a los indígenas y nos iríamos para España. Dice: ay, no, sería muy loable, hay que devolverle la tierra. Ok, nosotros somos culpables de lo que pasó en la historia. ¿Los españoles nos recibirían como sus herederos a las tierras españolas, o nos quedaríamos en el aire? Aquí aparece el rey de los amonitas diciendo: devuélvanos las tierras que nos pertenecen. Amigo, tú ni habías nacido. Tú ni habías nacido para que tú vengas a reclamar la tierra que pertenece a nuestros antepasados. Entonces, la historia es buena. Y yo lo he dicho: el que no conoce su historia no tiene identidad. Hermanos, pero hay relatos de la historia que son simplemente eso. Relatos de la historia. Yo no puedo cambiar la historia. Yo no puedo cambiar la historia. No es que yo esté de acuerdo de que aquí llegaron los colonos españoles y martirizaron a los pobres indígenas, los conquistaron, se burlaron de ellos, les cambiaron espejos por perlas. Yo no puedo cambiar la historia. Esa es la historia. Estuvo bien, estuvo mal, pero es historia.
Entonces, si nosotros vamos a decir, no, es que Amón tiene verdad, tiene su derecho. El problema, y aquí viene también el papel político que asumen algunas personas, principalmente de izquierda, intentando recordar la historia para infundar un rencor en el corazón de las personas que vivimos en la actualidad con relatos históricos simplemente para sus beneficios personales. Porque Amón dijo, devuélvenos las tierras que eran de nuestros padres. Bueno, eran de sus padres y sus padres vivieron su historia, pero ahora estamos aquí nosotros. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Imagínate que los latinos dijéramos, es verdad, devolvámosle la tierra a todos los indígenas. Indígenas que no existen, por cierto. Porque los indígenas de hoy no son los indígenas de hace 200 años atrás. No son los mismos. Serán sus nietos, bisnietos, tataranietos y todo lo que tú quieras. Pero no son los que vivieron en el pasado. No vivieron esas guerras. Entonces los latinos nos vamos a quedar en el aire porque ni los españoles nos van a reconocer como españoles y los indígenas no nos van a reconocer como habitantes de aquí. Le hago esta ilustración porque eso es lo que está pasando en este relato de la historia de Israel. El relato nos muestra de que el rey de Amón le dice a Jefté, devuélvenos las tierras que nos quitaron. La cantidad de años que han pasado. Devuélvenoslas en paz, agarren sus cositas y váyanse quién sabe a dónde. ¿A dónde se van a ir? No sé, ese es el problema de ustedes. Y Jefté, dice el versículo número 14, volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas. Fíjate que nosotros ponemos ejemplos porque estamos en Latinoamérica, pero precisamente ese rencor histórico es el que tiene a Israel y a Palestina como está el día de hoy. Esos rencores históricos de que esa es nuestra tierra. Digo, los años han pasado. Hay que registrar la historia. Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Si algo hay que reconocerle a Jefté, que el hombre también conoce la historia. Dice, nosotros no tomamos ninguna tierra ni de Moab ni de Amón. Nosotros estábamos en Egipto, cruzamos el Mar Rojo, llegamos a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Esto es verdad. ¿Y sabes por qué lo sabemos que es verdad? Porque ya lo habíamos leído. Ya lo habíamos leído en relatos anteriores. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y allí entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta llegar a mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Aquí Jefté está narrando la historia real como aparece incluso en la Biblia, en los textos antiguos. En la ley de Moisés, en el Pentateuco, en la Torá. Esto me demuestra a mí, hermano, que la ignorancia no existía en Israel. El que era ignorante era porque quería, porque si Jefté era un hombre que se la pasaba con gente ociosa, como Jefté se sabía toda esa historia, alguien se la enseñó. Su mamá, quizá, con todos los errores que su mamá haya cometido, porque papá no tenía. Jefté no tenía papá, porque no fue reconocido. ¿Quién le enseñó esta historia a Jefté? Un tutor, alguien que se encontró por el camino, algún sacerdote, algún levita. Jefté no era ignorante. Andaba con gente ociosa, pero ignorante no era. Y relata la historia tal cual, hermano, como nosotros ya la hemos leído también. Con todos los detalles.
Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón toda su gente, acampó en Ahasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que si aquí vamos a hablar de historia, esta es la historia. Esta es la historia. Con todos los detalles. Esto fue lo que realmente pasó. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él. Ay, mi hermano, mire, esto deberían leerlo los israelitas del siglo XXI. Esto deberían leerlo los israelitas del siglo XXI. O los que se dicen ser de Israel. Lo que Jehová desposeyó, ¿pretendes tú apoderarte de él? Yo creo que si esto se recordara, hermanos, no hubiese guerras. De verdad, no hubiese guerras. Porque las peleas que hoy en día nosotros vemos en el Medio Oriente es por la tierra, por la posesión de la tierra. Lo que Jehová desposeyó, ¿pretenderás tú apoderarte de él? Dice el versículo número 24. Y lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Entonces, aquí Jefté le dice, si ustedes también conquistan territorios, también desposeen tierras a otras personas, y que supuestamente tu Dios te lo dio, Quemos. ¿Se acuerdan de la batalla de los dioses? Yo vengo diciendo desde el libro de Josué, que ellos creían que cuando lograban conquistas, victorias o posesiones eran porque los dioses fuertes se los habían dado. Y cuando una población caía subyugada, el dios de esa población era más débil que el dios del conquistador. Entonces ahí Jefté aprovecha y le dice, lo que tu Dios Quemo te dé, no lo poseerás tú. Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseemos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? El mismo Balac del de Balán. Ese Balac, ese. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Tú vas a venir 300 años después a reclamar algo que, mira, tú no existías y punto. 300 años estamos viviendo aquí. Si tú quieres, peleamos. Pero nosotros no vamos a soltar esta tierra. Versículo número 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Y me gusta mucho porque Jefté, aunque le recuerda la historia y le dice, mira, esto ya es nuestro. Jefté intenta ser diplomático y dice, si peleamos, peleamos, pero no tiene sentido que peleemos. No tiene sentido. ¿Qué te he hecho yo? A ver. Aquí tenemos 300 años. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón,
Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y aquí se acabaron los elogios a Jefté. Un hombre valiente, un hombre conocedor de historia, un hombre de temple que sabe hablar en público, pero tiene un concepto errado de Dios. Y esto a nosotros nos debe llamar a la reflexión, porque si Jefté tiene cosas positivas en medio de la vida tan accidentada que llegó a experimentar, nos damos cuenta que Jefté no era perfecto, que se equivocaba, y uno de los errores más grandes que cometió Jefté es haber hecho una promesa a Dios que iba totalmente en contra de lo que el Señor ya había señalado. El Señor odia, detesta, le parece abominable los sacrificios humanos. De pasar los hijos por el fuego, de matar personas para presentarlas como ofrenda como hacían las otras naciones. Porque eso, hermanos, no, mire, no hay que olvidar que los sacrificios de personas existían. Y era algo muy común, pero en Israel eso no podía pasar. Y si estaba pasando, estaba totalmente erróneo. Jefté comete el peor error que pudo haber cometido. Intentar hacerle una promesa a Dios de presentarle un sacrificio humano. Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme la voy a presentar en holocausto. Eso es una ofensa a Dios. Y yo te digo una cosa, hermano. Muchas veces ofendemos a Dios con las cosas que prometemos. Señor, si tú me haces tal cosa, yo voy a peregrinar yo no sé cuántos kilómetros todos los años de tal lugar a tal lugar. O te voy a dar una cantidad de dinero. Señor, si tú me cumples esto, yo voy a dar esta cantidad de dinero. Oye, como que si Dios necesitara algo material de nosotros. Como que si a Dios se compra. Pero Dios le da la victoria a Jefté y miren lo que pasa. Y fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Jefté volvió a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, feliz porque veía a su papá, porque habrá sido un hijo bastardo, pero por lo menos era buen padre. Y su hija lo amaba y salió feliz de ir a encontrarse con su padre, con pandero, con danza, y ella era sola, o sea, su única hija. La hija de su deleite, el brillo de los ojos de Jefté era su hija. Hermano, quien tiene una hija, para los que tenemos hijas, a través de la hija nosotros vemos el amor que realmente se puede sentir. O sea, uno ama a sus hijos varones, pero uno con los hijos varones quizás no es tan afectuoso. Yo intento ser afectuoso con mis hijos varones, pero es evidente que la hija le causa a uno ternura. Y son más cariñosas, son más expresivas. Y de paso este hombre, bueno, el verdadero amor, el amor de la madre, no, pero uno manifiesta el verdadero amor hacia la hija. Porque la protege, la cuida, la niña siempre será la niña. Y no quiere que venga por ahí un sinvergüenza a estar malogrando a la hija. Entonces, ella era su única hija, no tenía más, ¿ok? Y dice el versículo 35 que cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Sí puede retractarte, Jefté. Sí podía retractarse. ¿Sabe por qué? Porque eso iba en contra de lo que Dios ya había establecido, porque Dios no quiere sacrificios humanos. No puedo retractarme, es que ya le juré a Dios eso. Hermano, aquí hay una lección para ti y para mí. Cuando nosotros hagamos una promesa a Dios,
un juramento, un compromiso, ¿sí? Un pacto con el Señor. Hermano, eso tiene que estar de acuerdo a lo que Él estableció. Nosotros no podemos prometerle algo a Dios que vaya en contra de lo que escrito está. No podemos porque es una ofensa. Es una ofensa. Ay, hija mía, yo no puedo retractarme. Sí puedes. Sí puedes retractarte. No, es que se lo prometí a Dios, pero va en contra de lo que Dios estableció. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Claro, la hija era ignorante. La hija no sabía muchas cosas tampoco, porque una niña, no sabemos ni cuántos años tendría. Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz conforme a lo que prometiste. Imagínate la inocencia. Ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Pero como Dios no... Mira, yo voy a dar mi opinión con respecto a esta historia. Porque los teólogos tienen posiciones diversas con respecto a lo que haya pasado. Pareciera que no estuviera como muy claro. Pero yo te voy a dar mi opinión por todo lo que ya he venido leyendo. Y porque sé que Dios no va a permitir que una injusticia como esta se ejecute estando su nombre de por medio. Porque la gente iba a pensar, ay, mira, este hombre sacrificó a su hija en el nombre de Jehová. Es que entonces las personas iban a asumir de que Dios aceptaba sacrificios humanos, como lo que sucedió con Abraham e Isaac. Porque Dios le pide a Abraham, entrégame a tu hijo, pero cuando Abraham levanta el cuchillo, inmediatamente el ángel lo detiene. No hagas eso, Abraham, no hagas eso. Señor, pero tú me mandaste, sí, pero no hagas eso. Dios no iba a permitir que esta niña muriese y que las personas pensasen de que Dios había aceptado ese sacrificio. Porque entonces estaría aceptando de que Dios recibe sacrificios humanos. La niña dice, papá, haz conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos. Pero Dios dijo, o Dios hizo de que la niña se expresase. Volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por lo menos 2 meses para que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Yo y mis compañeras. 2 meses. Dame 2 meses. En esos 2 meses pasaron muchas cosas, hermanos. Yo me imagino a Jefté pasando noches sin dormir, buscando a Dios en oración, reflexionando, hablando consigo mismo. Tengo que matar a mi hija, qué tortura, ¿no? Tengo que matar a mi hija, tengo que matar a mi hija, tengo que matar a mi hija. ¿Tú crees que Dios va a permitir eso de verdad? Un hombre que lleva 2 meses sufriendo. ¿Cómo dormiría un padre de verdad cada noche pensando en que ese día iba a llegar? No dormiría, hermano, no dormiría. Ese hombre hasta flaco se tuvo que haber puesto, después de haber sido un hombre guerrero, fornido, fuerte, capaz de hablar en público y defender y tener oratoria. Esos 2 meses tuvieron que haber sido terribles. Y yo creo que Dios no pudo haber dejado eso así. Cuando nosotros leemos los versículos siguientes, versículo 38, y él dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras, lloró su virginidad por los montes, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Ojo, préstele mucha atención, hermanos, a lo que el relato dice textualmente. Su padre hizo de ella conforme al voto que había hecho. No dice que la mató, no dice que la sacrificó, no dice que la presentó en holocausto. Esos 2 meses para mí fueron suficientes para que el hombre entendiese que el voto que había hecho estaba nulo desde el primer momento. Jefté tuvo que haber entendido que Dios no aceptaba sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo fue que él hizo conforme al voto que había hecho? Tuvo que haber cambiado el voto. Tuvo que haberlo cambiado. Y cuando dice la parte final del versículo 39, ella nunca conoció varón, hace pensar
que el voto fue revertido por una virginidad perenne. O sea que la niña no iba a tener esposo, que de por sí ya eso era malo. De por sí eso era malo porque entonces tendría que depender siempre o de su padre y el día que su padre muriese quedarse simplemente como una huérfana y ya. Pero entre quedarse virgen y soltera a ser pasada por el fuego, hermano, esto fue lo mejor que pudo haber pasado. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo y eso es lo que estoy convencido de que pasó, porque Dios no iba a permitir un sacrificio humano, no lo iba a permitir. Si tú piensas diferente, si tú lo ves de otra manera, bueno, hay que seguir investigando, hay que seguir investigando. Entonces dice el versículo 40, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, a llorar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Por lo menos tendría amigas que la acompañaran y decían, ay, pobrecita, se quedó virgen. No va a tener esposo. No va a tener hijos. Pero por lo menos está viva. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y no es que yo me lo quiera hacer creer así. Es que, hermanos, cuando uno conoce cómo obra Dios, uno percibe realmente cómo pudieron haber sido las cosas. Bueno, vámonos al capítulo número 12. Aquí termina la historia. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Más o menos algo parecido a lo que le sucedió a Gedeón, ¿no? Oye, fuiste solo a la guerra. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Ah, bueno, pues. ¿Quiénes eran los de Efraín? Efraín vivía en el lado occidental. Jefté vivía en el lado oriental. Efraín era familia de los de Manasés. Y Manasés estaba en la tierra de Galaad. Entonces, Jefté, con todo y el problema que tenía en esos 2 meses pensando en la hija, llegan estas personas y dicen, ay, tú fuiste a la guerra solo, y como fuiste a la guerra solo, ahora te vamos a quemar la casa. Un libertador odiado por el pueblo de Israel. Y Jefté respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, o sea, israelitas peleando contra israelitas. ¿Tú crees que esto es justificable? Los de Galaad eran israelitas del lado oriental y los de Efraín eran israelitas del lado occidental. Israelitas peleando con israelitas. Imagínate el testimonio, es como que si cristianos estuviéramos discutiendo con otros cristianos, peleándonos. Imagínate el ejemplo. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres efrateo? Es decir, ¿eres de Efraín? Y si ellos respondían, no, entonces les decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, no decía Shibolet. Tenían problemas de acentuación, porque no podían pronunciar correctamente. Tú sabes que dependiendo del lugar donde vivamos, así es la manera como nos expresamos. Yo, por ejemplo, yo estoy en Colombia en este momento, y es evidente que cuando hablo la gente sabe que yo no soy colombiano. Yo soy venezolano, pero soy un venezolano que está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, yo nací en frontera. Mi manera de hablar difiere también de muchos venezolanos.
Cuando yo voy, por ejemplo, al oriente venezolano, o cuando voy a Maracaibo, o cuando estoy en el llano, o cuando estoy en el centro del país, mi manera de hablar me delata, hermano. Y lo primero que la gente dice, ¿usted es colombiano o es gocho? Gocho es la expresión que se le da a los venezolanos que viven en frontera con Colombia. Son del Táchira. Entonces, claro, era muy difícil ocultar la manera de hablar, o es muy difícil la manera de hablar, porque así nos acostumbramos a hablar. O sea, tomamos el acento. Por ejemplo, en Venezuela hay un acento muy marcado que es el acento maracucho. Como en Colombia está muy marcado el acento del paisa. Y en todo país hay un acento demasiado marcado. En Israel no era diferente. En Israel, los de Efraín y los de Galaad, o sea, los del lado oriental y los del lado occidental, aunque todos eran israelitas, hablaban diferente, tenían acentos. Y para poder descubrirlo, le preguntaron, di Shibolé, Shibolé, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí, el acento te delata. Entonces le echaron mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. ¿Tenía culpa una israelita de los problemas políticos? No. ¿Pudiéramos hablar de xenofobia? Rarísimo, porque todos son de Israel. Todos son de Israel. Pero tenían estas discusiones internas, estos problemas políticos internos, y inocentes morían. Echaban mano simplemente por haber nacido en Efraín, por ser del lado occidental. Y murieron entonces los de Efraín 42.000 personas. ¿Se justifica esto? No se justifica. ¿Era correcto? No era correcto. ¿Por qué pasaba? Bueno, porque no sabían asumir sus diferencias siendo del mismo pueblo. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsam de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Esta gente evidentemente no tenía televisión, hermano. O sea, eso está claro. En ese tiempo no existían esos entretenimientos de hoy, ¿no? Eso está claro. Estamos viendo una época donde el entretenimiento parece que era la sexualidad, porque la gente tenía hijos. 30 hijos y 30 hijas. 60 muchachos, ¿no? Bueno, tú sabes también que el concepto antiguo era que entre más hijos tuvieses, más bendición tenías. Por eso es que ahora los niños nos llaman, no, ¿cuántas bendiciones tienes? 2, 3, 4, 1. Ay, tengo una bendición. A los niños lo llaman ahora la bendición. Aunque algunos son medio rebeldosos, pero no dejan de ser una bendición. ¿Qué pasa? Que ellos tenían el concepto de entre más hijos tenían, eran más bendecidos por el Señor. Entonces, este hombre, Ibsam, que también es un nombre olvidable, porque ¿quién se acuerda de Ibsam? Tuvo 30 hijos, 30 hijas, los cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel durante 7 años. Tomó de fuera hijos, o sea, esposas para sus hijos de afuera. Está mal. Está mal. Y murió Ibsam y fue sepultado en Belén. ¿Por qué sería reconocido Ibsam? Por tener 60 hijos. Porque no dice más nada. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Otro más olvidable, Elón. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Pitaronita. Otro más que nadie recuerda. Vamos a ser sinceros, ¿usted recuerda a estos personajes? Nadie los recuerda, nadie habla de ellos. No has escuchado nunca un sermón de ellos. Hicieron bien, hicieron mal, no lo sabemos. Lo único que te va a quedar en tu mente es que Ibsam tenía 60 hijos, más nada. Y estos nombres los vas a olvidar el día de mañana. Versículo 14. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, como que hacían competencia, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó Israel 8 años. Por eso yo les decía, hermano, el concepto que ellos tenían era que entre más hijos tuviesen, eran más bendecidos por el Señor. Porque mantener esta cantidad de muchachos, o sea, había que tener dinero.
Por supuesto que cuando crecían, después de haber hecho esa inversión de criarlos durante niños, cuando crecían, esos hijos debían ayudar a sus padres en sus negocios. Porque ¿para qué uno tiene tantos hijos? Sí, para infundirles amor. Pero uno envejece, uno como padre envejece, y por lo menos se espera que como muestra de agradecimiento los hijos ayuden a sus padres. Y yo te digo, como padre, y yo he escuchado a muchos padres decir, yo no espero nada de mis hijos porque tú sabes que los hijos son prestados. Los hijos crecen y se van de casa. Y es verdad, uno no espera nada de los hijos. Eso tiene que nacer del hijo hacia el padre. Un papá no puede esperar nada de sus hijos en el futuro. No, es que yo críe hijos para que me mantengan en el futuro. No, no. Porque si el muchacho tiene sus propios planes y se va a otro lugar y pierden el contacto por alguna razón, no te vas a decepcionar. Siempre será el hijo a quien diste todo por ellos, los que son buenos padres. Y vas a ser feliz del éxito de tus hijos. Yo estoy convencido que un verdadero papá, una verdadera madre, siempre va a querer lo mejor para sus hijos y que sus hijos los superen a ellos. Que mi hijo sea mejor que yo, que logre cosas más grandes que las que yo he logrado y que por supuesto tenga temor de Dios. Bueno, este hombre con el cual terminaremos el relato, Abdón, hijo de Hilel, tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y hasta ahí llegó la historia de estos personajes. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acordarán de ellos el día de mañana? Quizás no. Pero alguna lección habremos aprendido. Cuando yo veo estos relatos, principalmente el de Jefté, que es el más extenso y el más recordable, uno dice, hay cosas buenas que tienen personas a las que les pasan cosas malas. Pero también esas experiencias horrendas que han vivido les han traído esquirlas en su forma de ser. Pero pueden cambiar. Yo creo, y vuelvo y repito lo que dije hace rato, yo creo que esos 2 meses fueron suficientes para que Jefté reflexionara de lo que había hecho o lo que había prometido. Hermanos, quizás nosotros tengamos también que tener nuestros momentos de reflexión y hacer una pausa en nuestra vida para ver qué hemos dicho, qué hemos hecho, qué hemos prometido y qué conceptos tenemos. Tenemos que autoevaluarnos y entender que tenemos que buscar la voluntad del Señor primero, conocerle a Él, descubrir lo que Él tiene para nosotros y vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando alguien está dispuesto a dejarse guiar por el Señor, Dios no los va a dejar en tinieblas. Y eso a mí fortalece mi fe y me hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Será hasta una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.